Porque el monopolio existe, sería la explicación más simple. Se puede demostrar hasta la saciedad que Comcel, Claro Comcel es la misma cosa, tiene una presencia en la cantidad de llamadas que hacen los usuarios del orden del 70%. Eso da una concentración entre las dos peores concentraciones del mundo. Es tal su concentración que el propio gobierno en el 2009 la declaró en posición dominante. Posición dominante es como transmitir la idea del monopolio, del cuasimonopolio, de un poder descomunal. Y está demostrado que estos monopolios privados son siempre negativos, siempre se usan para cobrar más que que se debería cobrar, para no hacer los desarrollos tecnológicos que se deberían hacer, para maltratar a sus usuarios, para acumular la riqueza en proporciones por completo indebidas, y se toman a los reguladores. Estos monopolios terminan controlando a los ministerios y a las comisiones y a todo el mundo. La prueba reina del poder descomunal de este monopolio es que su EBITDA, que es una manera de medir ganancias, es del orden de 62%. Eso es un absurdo. O sea, cualquier EBITDA de más de 30-35% es una desproporción, pero del 62% ya es la locura, que es, digamos, la prueba de lo que está sucediendo. Fedesarrollo ha calculado que los costos sociales en bienestar social de este monopolio que existe en Colombia en telefonía celular le vale a este país, a los colombianos, unos 2.500 millones de dólares al año, solo en pérdida de bienestar social. La subasta de 4G se refiere a comunicaciones inalámbricas de cuarta generación. Va a ser muy importante en Internet. Hay una especie de profundo cambio tecnológico. Por ahí se va a mover telefonía, se va a mover Internet, se va a mover incluso televisión, porque es, digamos, un sistema de mucha velocidad y de mucha capacidad. Entonces la discusión de fondo que hay es, bueno, si el gobierno saca la subasta para entregar nuevo espectro y para facilitar las cosas de esta nueva tecnología, ¿esa subasta va a fortalecer el monopolio que ya existe o va a debilitar el monopolio que ya existe? ¿Va a permitir que entren nuevos operadores? ¿Les va a dar mejores garantías a los operadores distintos de Claro Comcel? ¿O por el contrario se va a llevar a esta nueva tecnología el poder del monopolio? Entonces, en este sentido hay mucha preocupación porque el gobierno no ha tomado la decisión final, pero muchas cosas nos llevan a pensar que el gobierno se inclina por fortalecer todavía más el monopolio. Otros estamos planteando que a Claro Comcel ni siquiera se le debe permitir participar en esa subasta, porque podría incluso suceder que así entraran nuevos operadores, terminaran arruinados por el gran poder de este monopolio, de esta transnacional. Y advertir además esto: si se hace la mejor de las subastas que se pueda concebir, así todo se va a necesitar una ley antimonopolio, porque son tantas ya las desproporciones que hay, las deformaciones que hay, que se necesita, además de una buena subasta, una nueva y una buena ley que sea capaz de resolver este problema. Sí, la relación que este caso tiene con México es evidente y cada día se comenta más, porque resulta que Claro Comcel, pertenecen a don Carlos Slim. Carlos Slim es el dueño del monopolio mexicano de las comunicaciones, y ese es, digamos, el monopolio más concentrado del mundo. El peor de los monopolios que existe en este sector es ese precisamente que existe en México. El señor Carlos Slim se convirtió en la persona más rica del mundo precisamente por el uso y el abuso de ese monopolio. Entonces ya lo de Colombia cada vez se parece más a lo de México, solo que lo de Colombia podría terminar siendo peor que lo mexicano, porque por la regulación en México a Slim no lo han dejado entrar en televisión, mientras que aquí ya está en televisión. Ellos son propietarios de Telmex. Claro, es la unión de Comcel y Telmex, y luego ya tienen un pie puesto aquí, o sea que aquí podríamos terminar incluso en una situación peor que la mexicana.
La principal propuesta de la ley es que se establece un tope. Nadie podrá tener más del 30% de los ingresos de la telefonía, de las comunicaciones inalámbricas. Nadie. O sea, el 30% es el tope máximo, y quien tenga más de 30 tendrá que disminuir su participación. Esta es la norma más eficaz que uno pueda concebir para un asunto como este. Pero además también se establece que el gobierno limitará la cantidad de espectro que puede tener cada operador. O sea, que tenga solo lo que se necesita, que no tenga espectro acaparado para impedir que otros puedan usar espectro. En tercer término, que haya un roaming que sea efectivo. Roaming es como se llama en el sector, que las llamadas de unos operadores a otros operadores puedan moverse con libertad y puedan tener costos razonables para que se promueva la competencia. Lo que hoy existe, por ejemplo, de que un usuario Comcel, si quiere hacer una llamada por fuera de Comcel a otro operador, le sale carísimo, o al revés, que un usuario de otro operador para poder entrar a una llamada a Comcel le salga carísimo, pues eso es un absurdo, eso es un abuso de la posición dominante, y además eso es un desperdicio de recursos, porque es obvio que un sistema que funcione bien debe permitir compartir la tecnología, las antenas, las redes, etcétera, porque eso al final redunda en beneficio de la ciudadanía. Y también va a haber un conjunto de medidas antiabuso. Señalo algunas, por ejemplo, que el cobro tenga que ser por segundo, no por minuto como es ahora. Por minuto, ¿qué es lo que quiere decir? Que uno hace una llamada de 10 segundos y le cobran 60 segundos, una de 30 segundos y le cobran 60 segundos, no. Que sea, y eso se puede, que si usted habló 15 segundos no le cobren sino los 15 segundos. De otra parte, que se controlen las cosas para que no sea exageradamente costosa la llamada prepago. Es un absurdo que la llamada prepago valga más que la llamada pospago, cuando en prepago son los más pobres primero, pero además se está pagando por anticipado el consumo. Y que se permita, en el caso de estos prepagos, que digamos no se venzan los minutos, que pasada al final del mes, si quedan minutos, se puedan acumular para el mes entrante. También se plantea que esto es muy común en el caso de los pospagos, que cuando a alguien se le vence, digamos, el número de minutos que compró, los nuevos minutos que tenga que comprar no se los cobren a precios desproporcionados, por completo abusivos. O sea, un conjunto de medidas que apuntan a que el monopolio no abuse, ¿sí?, de su poder en contra de cosas que son sensatas en beneficio de la ciudadanía. Sí, esa es una especie de discusión que vienen montando los representantes de don Carlos Slim en Colombia, que es que ellos llegaron ahí porque todo lo han hecho muy bien y que ellos son como unos genios, y que la prueba de que son pues sabios en extremo es que miren tanto poder que tienen. Bueno, digamos que está por salir un estudio, y es mucha la gente que sabe estas cosas, que llegaron ahí a esa situación en muy buena medida por las deficiencias del operador, o sea, por las deficiencias del Estado. Desafortunadamente aquí el Estado ha promovido el monopolio. Repito, ese estudio va a salir y los detalles se van a conocer. Pero supongamos que están allí porque todos lo han hecho perfecto. Esta no es una discusión moral, ni siquiera se debe ver lo que se quiera hacer como un castigo, una sanción a Claro Comcel. No, es muy simple, es que el monopolio que existe, así haya caído del cielo, es indeseable, inconveniente, contrario al progreso de Colombia, contrario a las necesidades de los ciudadanos. Entonces el Estado debe hacer el esfuerzo por desmontar ese monopolio. Eso es así de simple. Esto no es tanto una discusión sobre el pasado, sino sobre el futuro. No cómo queremos que hubieran sido las cosas en el pasado, sino cómo queremos que sean en el futuro. Y en el futuro ese monopolio se debe reducir al mínimo, que repito, no quiere decir que desaparezca Comcel del negocio, pero que sí tenga un poder, digamos, que no le permita avasallar como hoy avasalla los derechos de los ciudadanos. Sí, por supuesto que sí, eso es otra discusión necia que han querido hacer. La Constitución Nacional tiene varios artículos que con toda precisión señalan que es obligación del Estado promover la competencia. Está dicho con todas las letras.
más en el caso de un sector, y sobre eso hay artículo específico, donde el espacio radioeléctrico, es decir, el espectro por donde van estas comunicaciones, no es privado, sino que es del Estado. El Estado lo que hace es concesionárselos, alquilárselos, prestárselo por un tiempo, pero la carretera sigue siendo del Estado, entonces por supuesto que el Estado puede determinar quién y cómo debe circularse por esa carretera. Pero además digamos esto tampoco es una genialidad de quienes estamos interesados en este asunto. En el mundo entero y en Colombia, el mercado, el negocio de las comunicaciones es un mercado administrado, que se llama regulado. Y el monopolio se controla en todas partes. Hay ejemplos históricos en Estados Unidos, por ejemplo, el monopolio de la Standard Oil Company, una petrolera del señor Rockefeller, se lo disolvieron por una orden del Estado. La AT&T, un gran monopolio de las telecomunicaciones norteamericanas, también se disolvió por una orden del Estado. En Colombia, las normas dicen que ninguna empresa puede poseer más del 25% de la generación de energía eléctrica en Colombia. Luego, digamos que lo que estamos haciendo es por completo reglamentario. Llama mucho la atención una cosa, este debate empezó por una coincidencia que tuvimos o que tuve yo con el senador Juan Mario Lacerna, que es del Partido Conservador, un distinguidísimo líder del Partido Conservador. Yo soy del Polo Democrático Alternativo y coincidimos. Lo que hay es tan monstruoso que, digamos, la realidad empuja a la coincidencia. Yo he sentido un gran respaldo en el Congreso. El proyecto de ley lo presentamos con 19 firmas de 19 senadores. Hubiera podido haber muchas más firmas. Firmó, por ejemplo, el presidente del Senado. Si uno lee en los medios de comunicación, hay un gran ambiente, porque es que lo que se está planteando es absolutamente sensato, elemental, obvio. Lo que es aberrante es lo que está sucediendo. Ahora, que eso quiera decir que esto ya esté aprobado, pues eso sí está por verse, porque por supuesto que todos sabemos los grandes poderes que se mueven en esto, o el gran poder de don Carlos Slim, y estemos seguros que lo va a aplicar en el Congreso, ¿cierto?, para organizar las cosas para que el proyecto se hunda. Viene ya la semana próxima, en relación con la fecha de esta grabación, viene a Colombia don Carlos Slim. Estoy seguro que no viene pues a participar en la fiesta de cumpleaños o de primera comunión de alguna sobrina del presidente Juan Manuel Santos. No, vienes a presionar, ¿cierto?, a buscar que sus intereses le resulten protegidos. Además, don Carlos Slim es famoso en el mundo por eso. Es decir, él es hoy la persona más rica del mundo, y esto llama la atención, porque si un alemán o un norteamericano es el ciudadano más rico del mundo, a uno le puede parecer eso como normal, pero uno sí se pregunta la curiosidad de un país del tercer mundo subdesarrollado, un mexicano en esa situación, y la explicación es que consiguió a menosprecio la telefonía mexicana, que era del Estado, y tiene un monopolio que nadie le ha podido resolver, porque además él es especialmente agresivo, sus empresas son especialmente agresivas con el Estado y con los reguladores. Luego aquí se viene una lucha complicada. Sin embargo, yo quiero pensar que los colombianos, todos sin distingos políticos, que queremos de verdad el progreso de Colombia, pues vamos a ser capaces de ponerle el cascabel, digamos en este caso a ese gato, y vamos a ser capaces de aprobar la ley que se necesita en el país, además de que vamos a lograr que la subasta que se va a hacer de nuevo espacio radioeléctrico se haga también promoviendo lo que debe promoverse.